Perfecto. Como les decía, hemos hablado en Plaza Emprende el año pasado acerca de muchos aspectos que son importantes dentro del emprendimiento, muchas aristas que son ya sea como de ventas, de marketing, etcétera, pero no habíamos hablado algo que es sumamente propio, como les decía, que es innato, que es esta mentalidad emprendedora. Sabemos que los emprendedores no tienen, al momento de emprender, no tienen como una línea de tiempo fácil de hacer, se enfrentan ante muchas dificultades, crisis, ya sea económicas, de problemáticas exteriores, etcétera. Entonces, ustedes sí o sí deben tener una mentalidad emprendedora, que ese es el nombre de la capacitación del día de hoy. Y vamos a hablar cerca de cuatro aspectos importantes dentro de este vida del emprendedor que tiene, que es uno, es el Ikigai, que probablemente algunos lo hayan escuchado, algunos no, y lo vamos a hablar en profundidad. Después vamos a estar hablando de este proceso del emprendedor, donde hay como ciertas prácticas emprendedores que son importantes, que ustedes puedan en realidad como realizar o llevar a cabo para que finalmente su emprendimiento también vea más probabilidad de éxito. Después vamos a hablar del equilibrio. Sabemos que la palabra equilibrio puede dar a entender varios aspectos, pero dentro del emprendimiento tenemos que ojalá llegar al equilibrio para que nuestro finalmente como ya sea éxito en términos económicos también perdure. Es por eso también la importancia de esto y vamos a estar viendo también qué significa y cómo podemos también llegar hasta esta etapa. Y vamos a finalizar con una herramienta demasiado útil que hoy grandes empresas, grandes organizaciones y también emprendimientos muy innovadores están utilizando, que es el Design Thinking. ¿Ya? Así que son cuatro cosas muy potentes, muy importantes, que si no las vieron, vamos a tratar de profundizar y que obviamente lo podamos ver y que también lo puedan aplicar. Si tienen duda, Has va a estar pendiente del chat ante cualquier comentario, algo que quieran comentar, quizás lo conocen, tienen una experiencia, por ejemplo, del Ikigai, así que ahí dejamos abierta la oportunidad de poder escribir lo que ustedes quieran. Y como les dije, vamos a comenzar con el Ikigai. ¿Y qué es el Ikigai? El Ikigai es una palabra japonesa que significa razón de ser o propósito en la vida. Ya, entonces, en un contexto de emprendimiento empresarial, el Ikigai se va a utilizar como una herramienta para identificar esta dirección, que finalmente es el propósito de un negocio o emprendimiento. Nosotros probablemente, ustedes, yo igual que he emprendido, quizás identificamos ciertas oportunidades, ciertas problemáticas y que, dado también a nuestra necesidad, vamos a emprender. Pero después, a medida que avanzamos en nuestro emprendimiento, nos damos cuenta que hay muchas cosas que en realidad son fácil de realizar, nos gustan, es porque obviamente tenemos un propósito detrás. No todo se basa en tener dinero, que ojalá sí, dentro del emprendimiento, pero también hay algo que nosotros nos sintamos cómodos, que también nuestros clientes vean todo el esfuerzo que realizamos y que en realidad las cosas que ya estemos elaborando o los servicios que estemos entregando se vean de la mayor calidad, lo mejor hecho, y eso quiere decir mucho el propósito que está detrás ustedes, innato, como emprendedor, al momento de hacer su emprendimiento. Entonces, los emprendedores pueden utilizar el Ikigai para encontrar finalmente este propósito y la motivación al trabajo. O sea, van a ver ciertos aspectos que ustedes van a poder preguntarse al momento de iniciar un emprendimiento para finalmente encontrar esta guía, finalmente como esta dirección de ustedes con su emprendimiento durante ya sea un corto o mejor dicho, largo plazo. Por lo tanto, vamos a reflexionar, vamos a querer encontrar nuestro Ikigai, donde nosotros finalmente tenemos que reflexionar ciertas preguntas. Al momento que vamos o que ya tenemos un emprendimiento, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que nos apasiona? ¿En qué soy bueno? ¿Qué necesita el mundo? Y que finalmente, ¿qué hago por lo que están dispuestos a pagar? Entonces, al responder estas preguntas y encontrar la intersección finalmente de estas respuestas, vamos a encontrar el Ikigai, que finalmente es una guía para usarlo dentro de nuestro emprendimiento. ¿Ya? Entonces, dentro de estas cuatro preguntas, nosotros estamos como abarcando cuatro aspectos sumamente importantes y que probablemente desde que somos pequeños, desde que estamos en el colegio, nos han preguntado o hemos escuchado la palabra la misión, la pasión, la vocación y la profesión. Entonces, dentro de estos cuatro atributos vamos a encontrar estas cuatro preguntas que nosotros vamos a responder y que si la encontramos probablemente va a ser una guía para una alta probabilidad de éxito dentro de nuestro emprendimiento. Por lo tanto, acá tenemos un ejemplo para que vayamos practicando un poco qué es el Ikigai, es que finalmente dentro de esta intersección están las preguntas. Entonces, por ejemplo, yo, si considero que lo que de verdad amo de verdad hacer es como escribir, leer libros, dibujar, estudiar y viajar,
La misión que yo considero, por ejemplo, mía, va a ser como cuidar animales, acompañando ancianos, ayudando, por ejemplo, a conservar el entorno. Después va a haber una vocación, que es finalmente lo que otros pagarían por ti, que finalmente es como yo hablo otro idioma, por ejemplo, tengo conocimiento en enfermería y por saber comercio. Esto es un ejemplo hipotético, no es un ejemplo personal. Y después tenemos como lo que realmente te da, lo que se da bien hacer, ya que se es como organizando actividades, resolviendo cualquier tipo de conflicto y relacionando con otras personas. Ya. Ahora vamos a hacerle una bajada a toda esta información del Ikigai, que finalmente tenemos estos 4 atributos, que es la pasión, la misión, la vocación y la profesión, y tenemos las 4 preguntas que ustedes mismos deben realizarse. Entonces, ¿por qué el Ikigai finalmente es importante para finalmente tener una guía para nuestro emprendimiento? Es porque con algo que es de nuestro, que es algo propio, algo innato y algo que no, que finalmente amamos, en lo que nosotros creemos que el mundo necesita, lo que también nosotros creemos que el mundo nos puede pagar por lo que hacemos y lo que hacemos bien, probablemente vamos a encontrar el emprendimiento más ad hoc al que nosotros finalmente queremos ofrecer, ya sea a una localidad, a todo lo que nosotros en verdad queramos ofrecerle. ¿Ya? Entonces es finalmente como tener esta guía con estos 4 finalmente como atributos, lo que nosotros finalmente vamos a estar demostrándole a nuestros clientes, lo que en verdad amamos hacer, eh, teniendo en consideración que el mundo también necesita algo. Por ejemplo, pasa hoy mucho de que, por ejemplo, hay muchos emprendimientos que se preocupan de la gente que, por ejemplo, celíaca, vegana. Entonces, obviamente, lo que usted, el emprendedor detrás de ese emprendimiento va a amar, por ejemplo, los animales, va a amar el cuidado, por ejemplo, de que con el cuidado animal, de que, por ejemplo, no se teste dentro de la cosmética, por ejemplo, dentro de ello. Entonces, ahí encontramos esta, finalmente, como sincronía dentro de estos atributos a un emprendimiento que finalmente está vendiendo productos veganos, que finalmente también está cuidando, por ejemplo, que se cuide el mundo, y dentro de él está esta vocación, por ejemplo, de haber hecho como productos veganos, naturales, y conocimientos, por ejemplo, que haya también aplicado dentro de él, porque también hay un tema como de profesión que uno también después estudia, y le va sumamente bien esto de conectarse con gente vegana, de hacer estas actividades, etcétera. Entonces, no sé si finalmente se entiende un poquito como el propósito del Ikigai. Has está silenciada. Sí. Pueden comentar en el chat si es que les hace sentido esto que está contando Nico, a ver si que tiene alguna experiencia donde hayan mezclado lo que son buenos, lo que les gusta. O podríamos preguntarle, Has, si habían Ujú. visto el Ikigai. ¿Alguien había trabajado su Ikigai? ¿Tiene más o menos claro los aspectos que finalmente abarca dentro de su emprendimiento y que en definitiva va muy de acuerdo como con su lema de la vida, en lo que ama, en lo que necesita el mundo, en lo que, por ejemplo, otras personas pagarían por ella? Ahí tenemos la mano levantada, así que Sí, tenemos primero a Adriana. Adriana primero que comente. Adriana, o si quieres primero Francisca. Hola, Hola, ¿me cuéntanos. escuchas? Sí. Bueno, la verdad que ya hace 2 años que hicimos un emprendimiento con mi socia. Nosotros somos Tupperby, que es un envoltorio reutilizable. Y la verdad que yo no había visto nunca el Ikigai, pero eh, innatamente lo hicimos así. O sea, en el fondo, primero en nuestro propósito fue por un dolor, que en el fondo vimos que había mucho plástico de un solo uso, en el tiempo de la pandemia, sobre todo en las cocinas, y a raíz de eso, que eso nos producía como un malestar en el fondo, agarramos esta bandera de que nuestro propósito principal es disminuir el plástico de un solo uso y mantener por más tiempo los alimentos. Entonces, en el fondo, si yo leo lo que tú acabas de decir, pues lo tenía escrito, en el fondo nosotros seguimos exactamente la misma línea, pero fue absolutamente innato. O sea, no sabíamos que existía esto, pero lo fuimos resolviendo así. O sea, nuestra pasión en el fondo está en este producto que queremos ayudar. Nosotros somos mujeres grandes, tenemos 50 y tantos años, y nos dimos cuenta que en el fondo veníamos de una generación bastante buena para desechar plástico,
y quisimos dejar como también una huella. Y si la gente está dispuesta a pagar por esto, por este envoltorio reutilizable y compostable, yo creo que de a poco hemos ido avanzando y la gente le está haciendo, le hace más sentido a la gente más joven que nosotros. Y nada, pues educando, evangelizando, como decimos nosotras, para que cambiar un hábito que es súper antiguo, que usar el film plástico en el fondo. Qué buena Francisca. De hecho, como lo que nos comenta, abarca finalmente estos 4 tributos del Ikigai, que es como un poco lo que el mundo necesita, que el tema como de reciclaje, el tema del medio ambiente, tener cuidado, o tratar de hacer mejoras para que obviamente no exista mayor, por ejemplo, contaminación, pero algo que va contigo, que amas, en lo que eres buena y que finalmente por lo que te pueden pagar. Entonces, ¿por qué es bueno? Probablemente tú ya no conocías el Ikigai en términos como que japonés o algo así, pero No, lo que pasa hoy en día se hace mucho emprendimiento y hay emprendedores que en realidad como que se sienten un poco perdidos o perdidas. O a veces no consideran como lo que están haciendo tiene mucho sentido, se sienten desmotivados. Entonces ahí es bueno reflexionar y practicar el Ikigai, porque realmente uno se cuestiona si es algo que en verdad me veo años, es mi vocación o no, o en realidad lo hice porque necesitaba solamente como el tema de generar ingresos. ¿Y por qué es bueno reflexionarlo? Es porque, y después vamos a hablar en un futuro, la vida del emprendimiento, del emprendedor no es fácil. Por lo tanto, va a pasar por muchas cosas, ya sea positiva o negativa, y para que perdure, obviamente tienen que existir estos 4 tributos muy importantes y muy personales para que finalmente tengamos la motivación y otros factores más para perdurar en este mercado que es tan competitivo hoy y que en definitiva nos permita también tener mucho más clientes y creciendo como a ti te ha pasado también. Así que gracias también por tu reflexión. ok. Genial, ¿no? Excelente intervención, Francisca. Adriana, ahora sí, activaste el micrófono, ¿puedes contarnos? Sí, buenas tardes. Es que tenía un poquito perdido el micrófono. No se preocupe. Mi nombre es Adriana Alarcón, soy de Manizales, Colombia, y mi empresa se llama DIA, Decoración y Accesorios. Yo he logrado con la empresa, conocí algo del Ikigai, y yo logré con mi empresa, que tiene ya muchos años, a pesar de que somos dos personas nomás, dos o eventualmente más personas, pero somos dos, mi hijo y yo, logré juntar todo en la empresa. ¿Qué siento yo como mi pasión? A través de mi familia, la docencia ha sido algo presente por mis padres, por mis hermanas, entonces esa es una parte de la docencia y el arte. Mi papá era docente en arte. Y esa ha sido la línea del arte, ha sido como lo que se ha dado en la familia. En cuanto a, entonces esa sería mi parte de la vocación, ¿sí? Esa sería mi parte de la vocación. Qué buena, En sí. cuanto a la pasión, ya por capacidades personales, me gusta más el área de la matemática, del diseño ya más minucioso. Y entonces en la profesión yo logré juntar las dos cosas, que es el diseño de interiores. Y en la misión está como todo junto. Entonces es transmitir eso a las personas. Entonces yo ahí estoy juntando las 4 cosas. Lo que yo soy buena, lo que tengo de ascendencia y en lo que me formé, lo que escogí como profesión, que es esa decoración de interiores, y una extensión de ese servicio que yo presto, decoración de interiores, es el enseñarle a la persona, integrar a la persona en su decoración. Entonces yo te hago el diseño, te presento el plano con lo que tú tienes para minimizar costos, y entonces yo te dicto la clase y tú pintas el cuadro. Yo te hago los cojines, tú pintas el cuadro y yo contrato a una persona que te organice el piso. Y logramos un ambiente. Y logramos un ambiente. Eso está como lleno de muchas cosas porque yo además trato de integrar todo eso con lo que es la filosofía CERI, que son cero residuos industriales. Entonces ubico mucho
el reutilizar, Qué buena el dar ordenación. segundas oportunidades, el valor de las cosas no es volver las cosas. Cuando nosotros tomamos un mueble, por ejemplo, no es restaurarlo. Normalmente no se restaura a volverlo a su estado inicial, sino que es darle el valor a que se vea el uso Claro. que tuvo el mueble por la abuelita, que eso es mucha filosofía. Claro, y como en el mucha fondo le filosofía están dando japonesa. un nuevo valor. Dímelo. Entonces, con toda esta mezcla Sí. que está haciendo, va dando un nuevo valor. Entonces, es algo Sí. muy interesante cómo van mezclando las distintas No, y aristas. aparte, por ejemplo, lo que me gusta, que finalmente hay algo que hablábamos al comienzo, que es esta intersección dentro de los atributos para cumplir un Ikigai, que en definitiva sabemos que no todos o todas se van a sentir cómodas finalmente como con algo que en realidad es algo más reflexivo. Sabemos que muchos emprendimientos sabemos que son por una necesidad, ya sea económica, pero esto es solamente como algo que nosotros podemos replicar y reflexionar para que finalmente nos sintamos sumamente cómodos, felices, y que en verdad eso transmitimos a nuestros clientes y que perdure mucho más nuestro emprendimiento. Oigan, tenemos una capacitación mega larga, o sea, entre comillas, para que vayamos viendo las preguntas que puedan tener dentro, o otros comentarios, Has. No sé si hay más manitos levantadas o... Sí. Tenemos unas últimas 2 manitos levantadas. Hernán, ¿puedes contarnos muy brevemente lo que tenías en mente? Hernán. Sí, buenas tardes a todos. Muchas gracias por este espacio. Y bueno, sí, lo que pasa es que a mí me parece muy interesante el hecho de trabajar en Ikigai. De hecho, el año pasado, en un programa de industrias creativas y culturales acá en la ciudad de Manizales, se desarrolló con un docente, digamos, este proyecto, y pasó algo muy curioso, y es que, digamos, en la medida en que iba avanzando y trabajando en el Ikigai, para mí tenía mucho sentido, para mí tenía, digamos, como las preguntas que encierran la misión, la visión, la vocación y la profesión, sí, tenían mucho sentido, pero a la hora, en este caso, de vender, bien sea el proyecto, un emprendimiento o algún programa que sale desde el emprendimiento, no sé qué es lo que sucede, si es algo relacionado al Ikigai. Claro, y eso debe ser algo también relacionado a la forma de vender, al modo de negociación, pero la pregunta es, ¿qué puedo hacer en este caso para poder encontrar ese sentido? ¿Qué puedo hacer en este caso para poder encontrar como esa cercanía, para que no sé si entiendan que estamos ofreciendo algo muy interesante para empresas, que es, digamos, a quienes nos dirigimos? Sí, o sea, como que me siento un poco confundido y un poco cojo con eso. Entonces no sé si de pronto amplío un poquito más o puedo... No, está perfecto. Me pueden ayudar. Sí, de hecho, como que comprendo un poco, si bien como que se menciona un poco esto de el Ikigai, y dentro de las cosas que en realidad dentro, por ejemplo, tuyas como internas, podrías como replicar y transmitir dentro de lo que ofrecen. Pero claro, obviamente la capacitación, por ejemplo, de hoy, y estamos viendo algo rápidamente el Ikigai es como para horas, para poder hablar y reflexionar, es claro, es algo mucho más interno. O sea, por ejemplo, si bien nosotros vamos a hacer un emprendimiento y tenemos un equipo de trabajo, cada uno finalmente va a tener su propósito y va a tratar de cumplir finalmente como la misión o la visión que va a tener como la organización o el emprendimiento de por sí. Ya, entonces ahí pueden haber estos pequeños como roces en el sentido para ir cumpliendo ya la expectativa, o de transmitir, por ejemplo, la propuesta de valor que tenga ya el emprendimiento, si es como compuesto por más personas. Ya, entonces algo que se puede trabajar. De hecho, los siguientes consejos que tenemos como de práctica emprendedora pueden que sirva para que finalmente se pueda entregar una propuesta de valor un poquito más sólida, completa a los clientes, y que finalmente vean como algo sumamente importante lo que tú ofreces como emprendimiento. Ya hay algo que quizás con las respuestas que tenemos después va a quedar mucho más claro. Sí, ya como para cerrar esta pequeña sección, vamos a leer algunos comentarios del chat. Y claro, hay gente que dice, como Angélica, que nunca lo había escuchado, que es nuevo, pero que uno trata de hacerlo como inconscientemente, pero nunca lo había aterrizado tan claramente. Que es nuevo, pero que uno trata de hacerlo como inconsciente.
Ya, ahí lo silencié. Sí. También Giovanna dice que la había trabajado, pero no sabía que se llamaba Ikigai. Melissa también dice que es súper importante, sobre todo cuando estamos pasando por una situación fuerte, y mezclar lo que nos apasiona con el negocio es muy eficaz. También Héctor nos comenta que para él es un concepto nuevo, pero le hace mucho sentido incluso complementarlo con un Canvas. Y también Maribel pregunta si es que recomiendan el FODA también. Claro, sí, tiene mucho sentido el tema del Ikigai como también el FODA, porque hablamos de una reflexión, un análisis personal dentro de todas como las características o atributos que tenemos nosotros, pero el FODA lo que también tiene es que consideras aspectos externos. Entonces, partimos recién como el Ikigai, que es algo sumamente más que interno, es algo reflexivo dentro o que va relacionado al emprendimiento que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces es algo como que quizás se hace hincapié o de manera inicial para comenzar, o cuando ya estás como un poquito perdido, sin alguna dirección, es donde tenemos que aplicar el Ikigai y que realmente tomemos una decisión si este es el emprendimiento que realmente queremos o que estamos cómodos o felices haciéndolo, o en realidad tomamos una decisión y este no era el camino adecuado para nosotros. Súper. Ahí también en el chat, Bárbara también nos contó su experiencia, que también es a través del reciclaje, que está muy interesante. Y Jimena también nos comenta que no lo había escuchado antes, pero lo encuentra súper, que antes había escuchado el FODA como Claro. una herramienta a utilizar. Claro, el FODA probablemente es mucho más visto que el Ikigai, porque a veces comenzamos de una manera un poquito más operacional, pero no de algo sumamente reflexivo o interno como es el Ikigai. Así que obviamente ahí los dejo abiertos. Nosotros siempre mandamos la presentación y después ustedes pueden trabajar con su Ikigai y ver y responder estas 4 preguntas con un tiempo más considerable, para que en verdad puedan considerar todos estos aspectos dentro de lo que ustedes quieran hacer con su emprendimiento. Ya, entonces ahora tenemos más temas para poder hablar y en verdad como conversar. Y dentro de esto son un proceso emprendedor, ya, porque sabemos de que de una manera ya sea voluntaria, de una manera que nosotros por ciertas necesidades o que queremos realizar, hacemos un emprendimiento. Entonces ya estamos en marcha y en realidad tenemos que ir a conocer este proceso del emprendedor. Entonces, ¿y qué es el proceso del emprendedor? Este es un conjunto de pasos que un emprendedor sigue para ya sea crear, desarrollar y crecer un negocio exitoso. Ya, este proceso es fundamental para cualquier emprendimiento, ya que este va a permitir un marco de trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Un plan de acción que ayude y que guíe finalmente a una toma de decisiones que ojalá sea mucho más fácil, porque sabemos que las tomas de decisiones no son fáciles, porque involucra no solamente el pensar, sino que involucra inversión, tiempo, y eso obviamente hoy en día es bastante no fácil de tomarlo a la ligera y que finalmente podamos lograr los objetivos en un corto y también largo plazo. Por lo tanto, van a haber ciertos pasos fundamentales dentro de este proceso emprendedor que son buenos que ustedes consideren para ojalá lograr con mayor probabilidad tus objetivos con éxito. ¿Ya? Entonces, lo primero va a ser una identificación de oportunidades. O sea, lo primero es finalmente identificar una oportunidad del negocio que puede satisfacer una necesidad del mercado y resolver un problema existente. Yo creo que eso ustedes, la mayoría lo debe tener. Algunos, por ejemplo, solucionan problemas, algunos en realidad vieron una necesidad. Si eso no sucede, hay que sí o sí evaluarlo, porque en realidad no estaríamos cubriendo algo que en verdad no nos va a permitir llegar a clientes y en definitiva sería como mayor probabilidad de fracaso de nuestro emprendimiento, ¿ya? Y esto se puede lograr a través de la observación del entorno, la identificación de tendencias y la exploración de nuevas ideas, ¿ya? Entonces, ¿cómo en realidad el primer paso lo podemos llevar a cabo? Es que veamos nuestro entorno, veamos nuestra localidad, veamos nuestros vecinos, veamos nuestro condominio, veamos las tendencias que están en Internet. Hoy en día, a diferencia de años atrás, el Internet nos puede entregar cuáles son las tendencias, cuáles son los mercados que en realidad están dando más ingresos, donde tenemos una alta demanda, y finalmente explorar nuevas ideas. Que no necesariamente van a ser un nuevo emprendimiento, sino que ustedes lo pueden agregar al emprendimiento que ustedes ya tienen. Por lo tanto, van a empezar un proceso innovador que también es parte de la última parte de esta capacitación, que es el Design Thinking. ¿Ya? Y otro segundo también paso fundamental es la evaluación de la viabilidad de un negocio.
Una vez que se ha identificado una oportunidad, ya tenemos claro que tenemos un problema, una necesidad que cubrir, es necesario evaluar esta viabilidad. Si esto realmente es viable dentro de todos los aspectos de la viabilidad, y esto obviamente implica analizar el mercado, ya analizar la demanda, analizar si hay mucha competencia, qué tipo de competencia hay, si es realmente igual o es parecida, qué cursos ustedes necesitan como emprendedor para finalmente llevar a cabo este negocio y finalmente la capacidad del emprendedor para llevar a cabo un proyecto. Porque puede que tengamos 2 de los 4 pasos, pero si no tenemos la capacidad de llevar a cabo el proyecto, uno, no lo podemos hacer o empezamos también a considerar tener un equipo compuesto para finalmente llevar un proyecto porque claramente no lo podemos hacer solos. Otros pasos también fundamentales en la vida el proceso del emprendedor es elaborar un plan de negocio. Es necesario elaborar un plan de negocio que esté detallado, como les dije, un plan de acción, y que incluya descripción ya sea del producto o servicio, el análisis del mercado que anteriormente vimos, y una estrategia de marketing, como también el análisis financiero y las proyecciones de crecimiento. Estas son cosas mínimas que ustedes deberían empezar a realizar al momento que hacen un emprendimiento. A veces ustedes me imagino que pueden encontrar como palabras demasiado difíciles o que ya les da como esta dificultad, por ejemplo, como estrategia de marketing o el análisis financiero, pero se puede partir de poco. Podemos empezar con una estrategia de marketing que van a ser las redes sociales, y ahí ustedes pueden, por ejemplo, asistir a las capacitaciones de Plaza Emprende dentro de las redes sociales, y van a poder hacer una estrategia de marketing. O también un análisis financiero tan básico como saber sus costos y sus gastos para que finalmente ustedes no tengan números negativos. Y también sería bueno hacer proyecciones de crecimiento, o sea, cuánto yo quiero crecer, cuánto voy a invertir, para que también tengamos en cuenta como vida del emprendedor y que en definitiva sea hacia arriba con esta fecha, o sea, con esta flecha en crecimiento y que no sea con una flecha en negativa. Sabemos hoy en día, como tenemos la realidad en Chile, que el tema de invertir, de que tengamos capital propio, es sumamente difícil. Tener, obviamente, lucas guardadas hoy en día con lo caro que está la vida es demasiado difícil. Es por eso que existen diferentes maneras de obtener financiamiento. Ya hay maneras de financiamiento ya sea pública o privada, entonces acá es importantísimo que ustedes como emprendedores busquen estas como maneras de tener este financiamiento para llevar a cabo el emprendimiento inicial o que también hagan crecer el emprendimiento que ya comenzaron. ¿Ya? Y esto puede ser a través de préstamo, pueden ser fondos concursables, como les decía, de las diferentes organizaciones gubernamentales que existen hoy día, como son FOSIS, Cercotec, Corfo, y entre otras opciones, ya que obviamente ustedes como emprendedores deben sí o sí considerarlo. No sé si hay alguna pregunta, hijas, hasta ahora. No, de momento no hay preguntas en el chat, a menos que alguien quiera añadir sus preguntas para que yo los va a leer. Buenísimo. Otros pasos fundamentales, y quizás ahí podemos dar break, es que finalmente es una implementación del plan de negocio. Ya no basta con nosotros hacer un Word, un informe, un documento con nuestro plan de negocio, sino que este plan de negocio hay que ponerse en un plan de acción. Entonces, esto implica, obviamente, como adquirir ciertos equipos y suministros, si es que la idea inicial es ponerla en marcha el negocio y finalmente empezar ya sea a comprar, por ejemplo, los equipos, materiales, cosas mínimas, o, por ejemplo, contratar a alguien también del equipo si es que es necesario. Y esto es algo importante y que a muchos de los emprendedores se les olvida, es hacer un monitoreo y evaluación. Porque probablemente ustedes llevan 1 año, 2 años o llevan poco tiempo, pero está funcionando. Entonces es necesario monitorear y finalmente evaluar su desempeño regularmente. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? ¿Estoy haciendo los cuadres de financiero? ¿Estoy viendo cuántos seguidores han crecido en mis redes sociales? ¿Estoy bien en relación a la fijación de precio de mis productos? Entonces siempre es bueno realizar ciertos ajustes y cambios necesarios, que esto obviamente van a mejorar la probabilidad del éxito del emprendimiento y así la sostenibilidad del negocio durante un buen plazo. Ya, y como les decíamos, este viaje del emprendedor, este proceso del emprendedor no es lineal. Esto no quiere decir que va a ser una línea y que todo va a ser estándar, sino que finalmente un emprendimiento va a estar dispuesto a repasar y ajustar todas las fases del proceso, que esto va a ser en función a todos los cambios en el mercado o necesidades que pueden existir. Ya, entonces ustedes emprendedores van a estar atentos a nuevas oportunidades para finalmente capitalizarlas, e incluso van a hacer como nuevas estrategias exitosas para que finalmente las que ustedes tenían no queden obsoletas y que finalmente estén dispuestos a adaptar todos los cambios para mantenerse competitivos.
todo este texto que finalmente ven es que en definitiva ustedes no van a tener una vida del emprendedor que va a ser estática, finalmente va a tener va a tener un pic, va a tener una caída, van a retroceder, van a avanzar significativamente, y es por eso que también lo tengan visto, que en definitiva no va a ser fácil, pero hay que estar atento. Y yo siempre le digo a los emprendedores que tienen que ser precavidos, más que recién reaccionar cuando les sucede un problema. A veces podemos ser precavidos y eso que nos va a permitir evitar ciertos problemas que en un futuro van a ser errores que hasta nos puede costar cierta inversión que a ustedes les ha costado mucho con el tiempo. Y claramente no todo es operacional. Recién fue casi leernos un libro, pero en realidad no todo es algo tan estructurado, no todo es como teórico, por decirlo así. Entonces, la actitud emprendedora va a ser esencial para el éxito del emprendimiento, y esto va a ser un conjunto finalmente de sus características y habilidades y comportamientos que son innatos, propios, o que ustedes también lo estudiaron, ¿por qué no?, que son necesarios finalmente para iniciar y desarrollar y hacer crecer un negocio exitoso. Como les decíamos, como teníamos recién también el comentario de una emprendedora, ella no trabajó en el Ikigai, pero se dio cuenta que en realidad con todos sus atributos, habilidades, comportamientos, finalmente ha podido hacer crecer su emprendimiento, lo ha podido también transformar un poquito más exitoso y ir desarrollando una idea mucho más sólida. Sí, perfecto. En el chat te comentan a qué se refiere con precavido. Yo creo que un sinónimo podría ser cuidadoso, una persona que se preocupa de los efectos y consecuencias que pueden haber de sus acciones. Claro, el ser precavido, o quizás podemos ver hay otra palabra que pueda como hacer mención a esta, es que a veces tengamos esto como plan B. Onda, siempre pensar si tenemos que cumplir una meta, un objetivo, es que también pensemos hoy en día el plan B, ojalá el plan C. Yo creo que hoy día, con la realidad que tenemos en un mercado tan competitivo, donde el tema del financiamiento y la inversión está tan complicada en términos también como de capital propio, es que sí o sí tenemos que tener mínimo 3 planes. El plan que tenemos pensado que es el ideal, el plan que es como, pucha, en realidad este plan no es malo, pero me salva, o ya el plan C, que en realidad va a ser un plan pensado para que no sea un totalmente fracaso. ¿Ya? Entonces, eso es ser precavido realmente, y obviamente esto es en beneficio al emprendimiento y a ustedes, ya sea en términos como de probabilidad de éxito, en términos de que ustedes tienen inversión involucrada en esto, entonces que ojalá esto de ser precavido no termine como en posibles errores que podríamos haber accionado con tiempo de anticipación. Sí, dice que ahí entiende y que muchas gracias. Buenísimo. Ya, y ahora hablemos de la actitud, que también hoy día veníamos hablando de esta como importancia de ser uno mismo y de la actitud emprendedora que cada uno también debe tener. Entonces, acá está el tema, el primer punto, que es fomenta la creatividad y la innovación. La actitud emprendedora, obviamente que son todos estos atributos que son positivos, fomenta la creatividad y la innovación, lo que puede ayudar a que los emprendedores puedan desarrollar productos o servicios únicos que finalmente van a satisfacer las necesidades de sus clientes. Entonces, si tenemos una actitud en términos como de creatividad de innovación, eso se va a ver reflejado en los productos, vamos a agregarle ciertos detalles, la gente los va a poder percibir de que son algo que no es algo que siempre está igual, sino que ustedes siempre están como con foco en crear nuevas cosas, y no solamente reflejar en los productos o en el servicio, sino que también, por ejemplo, en la página web, en su Instagram, en donde ustedes también vayan a estar presentes como emprendedor en una feria, son las que se diferencian, por ejemplo, de un stand porque pusieron ciertos detalles. O sea, hay que tener una actitud emprendedora que sea creativa e innovadora, primordial. ¿Ya? Y otra también actitud emprendedora es asumir riesgos calculados, porque los emprendedores que son exitosos tienen la capacidad de asumir riesgos calculados. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que vamos a tomar riesgos sin pensarlo, ¿ya? El asumir riesgos calculados quiere decir que en realidad, como lo que hablábamos recién, tenemos 3 opciones y las vamos a evaluar. Vamos a decidir bien, la primera tiene tantas cosas positivas, negativas, y así con los siguientes planes. ¿Ya? Entonces, ustedes finalmente son capaces de tomar decisiones informados
y obviamente le va a dar esa seguridad y valentía que les va a permitir avanzar en su negocio, ¿ya? Eso obviamente hay que considerarlo como emprendimientos que quieren ir creciendo y obviamente ir logrando los éxitos que ustedes tienen pensado dentro de su objetivo. Otra de las cosas es ser perseverante. Una actitud emprendedora es la perseverancia, entonces los emprendedores exitosos también tienen gran perseverancia. Esto es ser como ir en esta, por ejemplo, como tenemos la foto, como ya vamos, algo motivacional, que finalmente que son capaces de superar los obstáculos, ¿ya? Sabemos de que hay muchos emprendedores que, si bien les puede afectar, ya sea como asuntos familiares, personales, también tienen que soportar estos como problemas como que son del exterior, que uno no puede involucrar. Entonces, obviamente, ahí la mejor actitud va a ser perseverante, el hecho de que pensemos positivo, de que esto se va a solucionar, de que no va a ser terrible, que no voy a dejar el emprendimiento de un momento a otro, porque en realidad sería una toma de decisión muy, muy rápida y en realidad probablemente podríamos haber superado ese obstáculo que quizás era una roquita, una hormiga chiquitita dentro de un camino y que en un futuro podríamos haber tenido mejores resultados. Y lo otro es promover la flexibilidad. La actitud emprendedora también fomenta la flexibilidad. ¿Y esto qué significa? Significa que los emprendedores están dispuestos a adaptarse a los cambios en el mercado y en consecuencia ajustar su enfoque. Bueno, yo ahí no pongo en duda que todos ustedes en verdad son flexibles, es una actitud que tuvimos que todos tomar, me imagino que ustedes aún más como emprendedores, al momento que llegó la pandemia ya tuvimos un cambio significativo en términos de cómo vender, en términos de cómo ofrecer, de cómo interactuar, por lo tanto yo creo que hoy en día al menos somos seres humanos muy flexibles y que nos adaptamos fácilmente a los cambios, nos cuesta un poquitito, pero en realidad yo creo que todos que estamos acá pudimos superar la pandemia y esto fue un gran reto y me imagino que ustedes con su emprendimiento también lo pudieron lograr. Sí, es verdad. Entonces, también tienen que considerar que siempre se van a encontrar con obstáculos. No todo va a funcionar a la primera vez y es normal sentirse desanimado o triste o enojado, pero lo importante es cómo superan ese paso y después se levantan al día siguiente y dicen, ya vamos de nuevo, que podemos lograrlo. Así que es muy importante la actitud. La actitud emprendedora, así es. ¿Has algún comentario, algo que se vea en el chat? Sí, Diana comentó que se encuentra en ese momento, en el momento, seguramente se refiere a los momentos difíciles donde hay que volver a levantarse. Y hay una mano levantada, Adriana, cuéntanos. Adriana, sí, habías activado el micrófono y ahí sí. ¿No? Que parece que está con problemas con el micrófono. Ah, ya. Allí. Ahí sí, ahí sí. Lo volví a silenciar. Ahí tenemos otra mano levantada. Por último pasemos con la siguiente y ahí cuando Sí. Adriana pueda arreglar su micrófono. Ya, Lore, cuéntanos. Ella en cualquier momento me dice. Hola, soy Lore. Hola, Lore. Hola, Lore, cuéntanos. Con respecto a la compañera que está pasando por el mal momento, decirle que somos emprendedores y así como ganamos también hay días malos y que lo único que no hay que perder es la esperanza nomás y tirar para arriba siempre, tener siempre ese espíritu emprendedor y darle con todo nomás, ser feliz con lo que hacemos, con lo que amamos hacer y para adelante, ánimo para todos nomás. Buenísimo. Qué buen consejo, Lore, y eso es importante también de la actitud emprendedora, el hecho de como ser persistente, seguir, por ejemplo, con lo que uno tiene como también pensado en un futuro, de no, ojalá, o sea, todos tenemos el derecho también de estar mal en un par de minutos, pero no quiere decir que vamos a tomar, como yo decía anteriormente, tomar decisiones rápidas y no evaluadas. Es bueno a veces como liberar un poquito de tensión, de enojo, de tristeza, pero no tomemos decisiones sin haberlas bien evaluado porque a veces nos podemos arrepentir. ¿Tenemos más manos levantadas, Sí, Has? tenemos varias manos levantadas. Angélica, ¿nos cuentas? Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Mira, yo soy súper positiva, me dicen más positiva que un protón, pero yo quisiera saber, mira, nosotros llevamos 2 años con el emprendimiento y como siempre, a veces bajoneados y a veces uno dice, ya voy a cerrar y algo pasa que nos permite seguir. Pero uno en qué momento realmente dice, ya no le sigo metiendo. O sea, yo sé que, por ejemplo, yo me pongo a mirar, oiga, he estado vendiendo, pero ya no me está dando ganancia. Pero entonces también uno dice, no, pero también es por el momento, porque no todos nuestros países están como mal con la parte de inflaciones y todas esas cosas. Exacto. Pero en qué momento uno dice, esto no es, vámonos por otro camino, porque a mí me cuesta porque a veces soy demasiado positiva. Entonces Sí. yo, no sé. Mira, Angélica, de hecho es una reflexión sumamente buena, es algo que también vamos a hablar en esta capacitación que se llama el punto equilibrio, y también de un proceso que te puede servir, que es iterar, es ver la posibilidad de que quizás lo que tú estás haciendo ahora puede de que te guste mucho, pero pueden haber ciertas modificaciones y que le podemos preguntar a nuestro entorno para mejorar e innovar, y en definitiva probar con algo nuevo, pero no con algo así como totalmente nuevo, sino que ahí vamos a, hablar, a explicar un poquitito, pero se entiende. Y para responderte como dentro de ahora, no solamente se evalúa el tema económico, que es importantísimo, sino que también como este desgaste, si ya no está la motivación. Por eso sería bueno tomar esta decisión teniendo los aspectos más importantes que involucran el emprendimiento. Parte primordial eres tú, y también el tema como económicos, exteriores, que son barreras importantísimas. Así que ojalá es que con lo que viene también después puedas tomar como esta información para considerar en tu evaluación del emprendimiento de cómo está actualmente. Gracias. Súper. Y también vi que Catherine levantó la mano, no sé si quieres comentarnos rápidamente. Hola, ya. Sí, mira, lo que pasa, bueno, yo estoy haciendo unos estudios y he visto mucho, por ejemplo, de que hay muchos emprendedores que en general, cuando sienten que algo les empieza a ir mal, como que piensan que el negocio va hacia abajo, pero hay algo que es súper importante que yo he estado aprendiendo ahora, que son tomar métricas. Me está yendo mal hoy día, pero ¿cuánto con respecto al mes pasado? ¿Cuánto Exacto. con respecto al año pasado en este mismo mes? Porque hay puntos que son externos que influyen muchísimo. Por ejemplo, nuestras ventas en Navidad, nuestras ventas en los días especiales, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Padre, qué sé yo. Armar un calendario, decir, ah, mira, este mes, por ejemplo, no sé, junio, julio me va horrible, pero empieza a repuntar esto en noviembre y diciembre. Entonces, ¿qué hago? Es importante que, por ejemplo, yo diga ya, cuando este noviembre y diciembre, cuando me vaya súper bien, tengo que guardar para los meses que no me va a ir bien, tengo que decir estos meses que no me va a ir bien, qué es lo que hago, es decir, puedo decir ya, mira, chuta, en junio y julio no vendo mucho, entonces en junio y julio lo voy a dejar expresamente para preparar más material para noviembre y diciembre que viene, por ejemplo, el tiempo fuerte. Y así también sirve, por ejemplo, para decir, ya, me están llegando, a lo mejor estoy yendo a diferentes ferias y estoy vendiendo ahí a lo mejor un 10% de lo que tengo en realidad y por internet vendo un 40%. Entonces poder decir ya, chuta, en esto que no me está yendo bien a lo mejor gasto mucho, el desgaste es mayor y quizás puedo mejorar otro aspecto, pero para eso necesitan ir midiendo y para ir midiendo se necesitan tanto los puntos buenos como los puntos malos. Porque Así eso es es. lo que nos va a decir, nos va a dar, digamos, como se dice en Chile, cuando uno se pega el alcachofazo, Claro. y decir, ya, mira, a lo mejor esto estoy haciendo mal, y no hay otra mejor manera que comparando, que haciendo las métricas. Buenísimo, yo creo que es un gran punto y agradecemos mucho a Catherine por este gran comentario, que en definitiva es un resumen, y le agradezco a Catherine también por comentarles y también compartirlo con ustedes, que es esto, es lo importante de ir midiendo, revisando y que en definitiva no quede como en un pensamiento.
que a veces los emprendedores creen que cuando empezamos a sacar los cálculos mentales con eso basta. No, en realidad es armarse una planilla, es darse cuenta cuáles son los KPI. Teníamos KPI que son las métricas a un corto o largo plazo, y que en realidad, como lo mismo que decía anteriormente, tomemos decisiones bien evaluadas, con esta planilla, con estadísticas en redes sociales, etcétera. Que en realidad tomemos decisiones bien evaluadas y no al ojo, porque en realidad a veces nos podemos arrepentir y quizás calculamos mal, lo vimos mal, fue porque justo el día tuvimos un mal día y un cliente nos habló mal, o tuvimos un problema familiar. No nos podemos echar abajo en totalidad, porque está bien a veces sentirse mal, en totalidad, y que también nuestro emprendimiento de años, de tanto esfuerzo, termine de un momento a otro. Así que, dada esa gran introducción, gracias también a Catherine, vamos a entrar a la etapa de equilibrio. O sea, ¿qué es el equilibrio? ¿El emprendedor tiene que llegar a un equilibrio? Así que, obviamente, sí, y este es conocido como el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, para un emprendedor, ese nivel de venta en el que los ingresos totales son iguales a los costos totales. O sea, acá no tenemos ganancia. En otras palabras, es el nivel de venta en el que el emprendedor no tiene ni pérdidas ni ganancia, como lo que está diciendo anteriormente. ¿Y esto qué permite? Permite conocer el mínimo de nivel de ventas necesario para cubrir los costos y mantener el negocio a flote. ¿Ya? Una vez que se ha alcanzado el punto de equilibrio, que ojalá este punto de equilibrio sea constante, porque ya conocimos lo mínimo que tenemos que vender, el negocio va a empezar a generar ganancias, ya que eso también es importantísimo. O sea, tenemos que conocer cuál va a ser nuestro punto de equilibrio, donde finalmente no tenemos ni ganancia ni pérdida, pero va a ser lo mínimo, que por ejemplo decía Catherine, vamos a tener que ir a una feria, vender lo mínimo para que en verdad no tengamos ni pérdida, ya sea esta también revisión o medición va a ser semanal, por activación mensual y ojalá también anual, para sacar finalmente un buen resumen financiero de su emprendimiento. Por lo tanto, hoy día les queremos entregar consejos para ojalá alcanzar este punto de equilibrio. Si es que se toman, en su mayoría van a poder llegar a este punto de equilibrio, que como les decía, para una activación puede ser fácil, pero para mantenerse, con el mismo ejemplo que decía Catherine, mensualmente, porque van a haber meses que son muy buenos, van a haber meses que son muy malos, tenemos que tener total conocimiento de cuáles son nuestros ingresos y salida dentro del negocio. Ya, entonces, lo primero va a ser claramente identificar cuáles son los costos fijos y variables. O sea, los costos fijos que no van a variar en función de las ventas. Muchos se confunden, no sé cuáles son mis costos fijos, no sé cuáles son los costos variables. Los costos fijos van a ser lo que no varían dependiendo el nivel de venta. O sea, puedo vender 100, 200 productos, pero estos costos fijos van a ser iguales, ¿ya? Como el alquiler, los salarios y los gastos generales. Los costos variables, a diferencia de los costos fijos, van a ser aquellos que en relación o en función al nivel de venta, o sea, yo un mes más voy a producir 100, 200 más, estos van a variar, ¿ya? ¿Cómo son los costos de producción y los gastos de publicidad? Va a haber un mes que, en realidad marzo, que ha sido tan malo para algunos, voy a gastar 100.000 pesos de publicidad, pero el mes pasado o el mes siguiente voy a gastar 20.000 pesos porque sé que es bueno. Esos son costos variables. Entonces, al conocer estos costos, en realidad el emprendedor va a poder calcular de mejor manera el punto de equilibrio y así va a ajustar los precios. Ya es lo más importante porque hay muchos emprendedores que no saben o les cuesta mucho el ajustar los precios. Ya, y ahí se pueden hacer ciertas estrategias de venta, podemos hacer precios especiales, promociones, porque vamos a tener la facilidad y el conocimiento de todo lo que en verdad involucran en los costos. Otro punto importante es controlar los gastos. Entonces, es sumamente importante que el emprendedor controle los gastos para maximizar las ganancias. A veces hay que ser apretado, amarrete, o como se diga en cada país. No necesariamente en que se vea reflejado en la calidad, o sea, la calidad va a ser lo mismo, pero a veces podemos minimizar, o la mejor palabra es como ser eficiente con lo que estamos gastando. A veces no nos damos cuenta que un tanto centímetro, tanto gramo, tanto litro, en realidad, aunque sea algo mínimo, estamos botando y en realidad eso se puede maximizar, por lo tanto, vamos a controlar los gastos. ¿Ya? Entonces, eso que se resumen, se simplifica en reducir los costos no esenciales o buscar proveedores más económicos. Me he encontrado con emprendedores que en realidad no han buscado otros proveedores, por ejemplo, en el packaging. Me dicen, pucha, Nicolás, a veces mi producto cuesta muy caro porque mi packaging me cuesta muy elevado, es muy caro para mí. Y yo le pregunto, ¿buscaste otro proveedor? No, es que fue el primero que encontré. Hoy en día, con el tema de tanto transporte, tanta oferta de transporte, el que
el que ustedes consideren proveedores no necesariamente locales va a ser quizás algo para minimizar los costos. No necesariamente tienen que considerar, por ejemplo, para el packaging, alguien que esté al lado suyo, porque quizás esa persona lo vende muy caro. Pueden encontrar uno que esté en Santiago y hasta con el envío puede que sea un poquito más rentable que ese proveedor. Así que tarea para la casa, darse el tiempo de buscar buenos proveedores si es que su proveedor que ustedes consideran está con altos costos. Pues, Has, ¿cómo estás? No te veo, así Bueno, que... sí, estamos con algunos comentarios en el chat, así que vamos a aprovechar de leerlos algunos. Algunos son respecto al tema pasado, que Ya. la situación compleja de enfrentarse ante las dificultades, pero que hay que motivarse y que eso es súper importante. También nos comentaban que los problemas siempre existirán, pero que están para solucionarse. Se aprende de ellos, se trata de pararse cuantas veces sea necesario, pero también aprender para que no nos pase de nuevo, y si pasa ya tenemos experiencia, entonces pueden saber cómo manejarlo. También Adriana nos comenta que para saber hasta cuándo aguantar, lo adecuado es definir límites. Límite económico, límites de tiempo, límite de inversión, etc. Entonces, en los momentos bajos de motivación, la motivación puede fallar, pero nunca nos debe fallar la disciplina. Así que muchos Mira, comentarios, muchos consejos ya también. están, sí, hoy día están con buenos consejos y eso me gusta porque también el hecho de que ustedes sean emprendedores que comparten experiencia, que comparten consejos, lo hacen grandes también emprendedores, pero con una esencia sumamente importante y significativa. Ahora, vamos con los últimos consejos, que en realidad puede sonar algo sumamente básico, el aumentar las ventas, pero a veces hay emprendedores que esperan con las manos cruzadas que estas ventas crezcan o salgan de la nada. No, en realidad a veces aumentar la venta va a implicar en que mejoremos, por ejemplo, la calidad del producto, en que mejoremos la calidad de servicio, que ofrezcamos precios especiales, descuento por temporada, que aumentemos la publicidad o el marketing, ¿ya? Entonces, a veces, si bien es bueno esperar que las ventas vengan sin algún quizá esfuerzo. Si a veces también no hacemos algo al respecto, probablemente no van a llegar los clientes de la nada, porque hoy el mercado es competitivo. Por lo tanto, evalúen estos consejos como de mejorar quizás la calidad, servicio, precios especiales, etcétera. ¿Ya? Y también, a veces ustedes se crean, o algunos también se crean ciertas barreras como de mercado, como no, yo llego hasta acá, no me creo más el cuento, me da miedo ir para allá, pero no lo han probado. O sea, el emprendedor también puede buscar nuevos mercados para finalmente aumentar las ventas. Y obviamente esto puede significar expandir el negocio, ya sea de una manera como local, o también, por ejemplo, ¿por qué no? Regional, nacional o incluso internacional. Hoy en día tenemos tanto por decirlo así, organizaciones, para que quede como bastante amplio, que en realidad buscan emprendedores para que vayan a sus otras regiones, a otras ciudades, a eventos importantes, por lo tanto, y yo he conocido emprendedores que buscan estas oportunidades. ¿Y qué quiere decir eso? Que buscan nuevos mercados. Por lo tanto, después quizás allá conocen a alguien que está interesado en comprarle sus productos y ustedes le revenden el producto que ustedes hacen a un emprendedor que está en otra ciudad. Entonces, tienen ventas seguras. Por lo tanto, eso es lo bueno de buscar nuevos mercados. Claro, y está relacionado con lo mismo que decías antes de los riesgos calculados, como investigar, ver si es que hay posibilidades de nuevos mercados y hacer riesgos calculados. Exacto. Bueno, vamos con los mejores consejos en realidad para ojalá llegar a este punto de equilibrio. Y el otro es mejorar la eficiencia. ¿Qué queremos decir con esto? Que es sumamente importante que el emprendedor mejore la eficiencia del negocio para reducir estos costos y aumentar la productividad. ¿Y esto qué implica? Que finalmente, en algunos casos, sé que no en todos podemos automatizar ciertos procesos. Podemos mejorar quizás la gestión del inventario o buscar maneras de reducir los residuos. Quizás esto se puede escuchar muy en grande, de un emprendimiento más tipo pyme, pero bueno, estamos pensando ser grandes, ¿o no? Entonces lo importante es que empecemos como a automatizar los procesos de que, por ejemplo, si alguien se incorpora a nuestro equipo, sepa, por ejemplo, en un paso a paso, que tengamos como todo establecido para que él sepa cómo se elabora, cómo se hace el proceso, que en definitiva, en realidad cualquier persona que se incorpore logre sumarse y logremos mayor productividad. Eso quiere decir que empecemos como a automatizar. Por ejemplo, conozco casos que a veces yo he ayudado que no conocían, por ejemplo, ciertas planillas de Excel que están automatizadas. Sabemos emprendedores que dicen, Nicolás, estuve toda una noche en el Excel agregando número por número, me demoré un día, 2 días en terminar una planilla.
Sabemos que hoy, gracias a Excel y a unas fórmulas, con ingresar los montos podemos tener una evaluación, resultados, una planilla en segundos. Entonces sería importante partir por estas cosas que tenemos al alcance, que en definitiva nos libera de tiempo y que alguien que necesita, por ejemplo, empezar a elaborar, empezar a fabricar, lo tome más en eso que en cosas que quizás son tipo problemas o cachos, que en realidad lo único que va a hacer es pérdida de tiempo. Ya, y el último, creo, consejo es finalmente como diversificar el negocio. O sea, el emprendedor tiene que diversificar el negocio para aumentar los ingresos. ¿Y esto qué implica? Esto implica agregar nuevos productos o servicios de negocio existente o incluso ya como expandirse a nuevo. Yo creo que en su caso, por ejemplo, sé que su fuerte, o ustedes tienen claro que su fuerte es algo. ¿Ya? Pero a veces, y yo siempre le recomiendo esto a los emprendedores, es como complementen con algo que va en línea con lo que ustedes venden, que puede ser ese producto enganche, que quizá a ustedes les cuesta barato, es sumamente rápido, pero puede ser complemento a lo que ustedes venden o algo de enganche que finalmente los productos, o sea, que a los clientes finalmente digan, ah, pero también quiero este producto, que es el producto estrella que ustedes venden. Exactamente. Y antes de que toques el siguiente punto, los últimos comentarios del chat. Bueno, Jessica comentó que uno como emprendedor debe ser constante, pese a los altos y bajos. Siempre las mejoras de siempre buscando las mejoras de nuestros negocios. Y Hernán pregunta, ¿dónde podemos buscar nuevos mercados y cuál podrían recomendar? Ya. Sí, es una buena pregunta. Hay dos formas. Hay una forma que sería como presencial, que en realidad ustedes ya vayan en un trabajo como en terreno, por decirlo así, y observen. O sea, no hay mejor trabajo que la observación, pero claramente eso te da un alcance local. O sea, voy a ir a diferentes lados y voy a ver qué es lo que se está vendiendo, cuánto es lo que se compran, pero también tenemos acceso a diferentes estadísticas. Tenemos hoy en día, dentro del Internet, existe, por ejemplo, la inteligencia artificial, por ejemplo, el chat GPT, que en realidad ustedes se meten al chat GPT, a estos como programas de inteligencia artificial y le preguntan, ¿cuáles son las tendencias hoy en día en emprendimiento? ¿Cuáles son finalmente, dónde hay más demanda? Y el chat o esta inteligencia artificial te empieza a decir que en realidad hay una alta demanda, por ejemplo, en sublimación, un ejemplo. O te va a decir que está saturado también. Le voy a preguntar viceversa, ¿cuáles son los emprendimientos que están más saturados? Así que hoy podemos dar en uso, gracias a toda como esta gama de inteligencia artificial que tenemos todos acceso a Internet, para preguntar estadísticas o tendencias. Claro, Hernán tiene la mano levantada, ¿no? sí. Gracias. Sí, sí. Digamos que en relación a esa pregunta, el interés está, digamos, si de pronto ustedes conocen o si alguien del grupo de hoy conoce, nosotros vendemos en este caso proyectos culturales acá en Colombia con deducción de impuesto de renta, para las empresas que apoyen los proyectos culturales, que van enfocados a la comunidad, a sectores populares y, digamos, las empresas reciben un certificado para deducir impuestos. Hay unos proyectos que quisiéramos poder llevar a otras ciudades y a otros países que sufren las mismas problemáticas en cierta medida que tenemos en Colombia, que tienen que ver mucho con la salud mental, con la gestión de las emociones, con la etiqueta o todo, en este caso todo lo relacionado a ciudadanía digital. Y entonces, digamos, no sé si conozcan alguna plataforma, alguna página, alguna empresa, alguna ONG donde uno pueda presentar esos proyectos y que quizás se puedan replicar en otros países. Es como más o menos eso. Gracias. No, totalmente, ahí entendí muy bien, Hernán, como tu pregunta, y claro, o sea, nosotros no podríamos pasarte, por ejemplo, como una base de datos de los contactos de organizaciones en las cuales podrías como comunicarte, pero sí sería bueno la búsqueda, por ejemplo, de ustedes, en realidad ofrecer su servicio a, por ejemplo, hoy en día, gracias a estas plataformas como de Zoom, podemos generar reuniones, entonces sería bueno como empezar a hacer un mapeo, un scouting o búsqueda, ya sea a través de página web, redes sociales, de estas como organizaciones sin fines de lucro, etcétera, que puedan ir en relación
o que tú puedas como cubrir la necesidad de estos como comunidad y que ellos podrían apoyarte a ti. Ya, y como te decía, el chat, por ejemplo, de inteligencia artificial hoy en día te entrega informaciones y, por ejemplo, si tú estás interesado en tal localidad, pones a la inteligencia artificial que necesitas como las organizaciones sin fines de lucro más importantes de la comunidad tanto, y ahí podrías por último tener el nombre de aquellas para tú finalmente buscar el contacto de ella y poder enviarle la propuesta, el brochure de lo que tú estabas ofreciendo. Perfecto. Sí, claro, los comentarios mencionaban si que podía repetir el nombre de la inteligencia artificial. Ya. eh, Ahí lo puse en el chat. Así que ahí lo pueden buscar para que lo puedan revisar. Sería bueno, de hecho, como Has, pensándolo en este sentido, a modo comentario, y después nosotros como equipo lo agregamos, en los webinars de Plaza Emprende, hablar de la inteligencia artificial. Puede que haya alguien que es sumamente más experto, y lo podemos agregar como tema para que también le pueda presentar a nuestros emprendedores y que los pueda interiorizar en la inteligencia artificial, que hoy en día es utilizada por mucha gente, organizaciones, empresas, etcétera. Sí, excelente idea. Así que, y los últimos comentarios que van relacionados a lo que comentaba el emprendedor, que Jessica comenta que también se ganó un proyecto, y, o sea, un fondo, y Jessica también comenta que hay fondos nacionales que se pueden postular, fondos internacionales, y que sería bueno conocerlos un poco más. Sí, yo creo que un buen partner de Hernán puede ser una organización gubernamental de su comunidad, que ésta tenga relación a fondos como públicos, y dentro de los fondos públicos, estas organizaciones tienen mucha relación, tienen mucha vinculación con otras organizaciones de muchas localidades y países. Entonces ahí sería un buen partner de poder encontrar. ¿Vamos? Sí, démosle. Buenísimo. Y llegamos a esta etapa que en verdad nadie quiere llegar, pero que es el Valle de la Muerte. O sea, tenemos que conocerlo. Probablemente lo conocen o hacemos vista gorda de lo que es el Valle de la Muerte, así que vamos a hablar de lo que es. En realidad, en términos como de emprendimiento, se utiliza para describir un periodo crítico en la vida de un emprendimiento en el cual se enfrenta a dificultades financieras mayoritariamente, como también a operativas significativas. Puede que la operativa significativa sucedan cuando tenemos una pyme, donde tenemos quizá contratado personal, donde una máquina, no sé, se nos echaron a perder todas las máquinas, pero probablemente a ustedes, emprendedores, el Valle de la Muerte van a estar frente a él con una dificultad financiera. ¿Ya? Entonces, durante este periodo, el negocio puede requerir de inversiones, por ejemplo, de capital para finalmente financiar las operaciones. Esto le pasa a muchas empresas, a muchas pymes también, porque en verdad no se ha podido como generar los suficientes ingresos para cubrir los costos y alcanzar el punto de equilibrio. ¿Ya? Entonces, el Valle de la Muerte es una situación en la cual tenemos dificultades financieras, que no estamos cubriendo los costos necesarios, ya sea los más mínimos, como del equipo, el propio sueldo personal. Por lo tanto, tenemos que tomar algo en acción. Necesitamos inversión, necesitamos postular a un fondo concursable, necesitamos postular a un fondo público que en realidad nos venga para poder, por último, cubrir, por ejemplo, nuevos equipos, pagarle finalmente a un personal, etcétera. Entonces, deben que considerar que aunque muchas empresas no logran superar el Valle de la Muerte, y acá obviamente los dejo, por eso puse textual empresas, las que no hacen a menudo emergen más fuertes y mejor equipadas para enfrentar los desafíos del mercado y así lograr un éxito a largo plazo. Ya, el hecho de pasar por el Valle de la Muerte no va a ser fácil. Obviamente, entre más inversión tengamos, va a ser mucho más difícil salir del Valle de la Muerte. Entonces, para superar esto, los emprendedores necesitan, uno, ser resilientes, perseverantes y estar dispuestos a tomar riesgos y así ajustar estratégicamente cuando sea necesario. Entonces, además, pueden beneficiarse del apoyo de mentores, asesores y otros recursos que están disponibles dentro del ecosistema emprendedor. Recién escuchábamos, no sé si lo dijo una emprendedora o en el chat, que en realidad el consejo era, vamos, dale que tú podís, que tú puedes seguir adelante, y eso es ser perseverante, resiliente, en verdad, estar dispuesto, por ejemplo, a tomar riesgo, que en realidad va a involucrar el éxito, claramente,
o no, también necesitamos la ayuda, necesitamos la ayuda de un asesor, están confundidos, no saben qué hacer. Entonces ahí dentro del ecosistema emprendedor ustedes van a encontrar diferentes actores relevantes, como son los mentores, asesores, que los van a ayudar a que finalmente ustedes puedan tomar decisiones con más claridad, o en realidad cómo solucionar una situación. No sé si alguien quiere conversar algo, compartirlo algo antes de pasar al design thinking, que ya es una etapa un poquito más entrete. Claro, de momento no hay comentarios en el chat, pero dan las gracias, que dicen que es muy buena información. Varios estaban preguntando cuál era el logro de la inteligencia artificial, así que la volví a anotar en el chat. Es que es chat GPT, así que lo pueden Hay buscar. muchas, sí, claro, dentro de Google en realidad ustedes pueden poner como inteligencia artificial y van a aparecer muchas opciones. Yo recomiendo el ChatGPT, que de hecho hace poco se lanzó ChatGPT 4. Entonces ustedes, si van a YouTube, van a ver, bueno, va a estar en inglés, pero van a poder poner traducción, el último lanzamiento de la actualización de ChatGPT, donde hay muchas actualizaciones y que en verdad son sorprendentes dentro de las posibilidades que te da para en verdad poder trabajarlo. Excelente, bueno, así que puedes continuar, bien. Nico. ¿Cuánto llevamos? A ver. Ah, estamos bien Vamos en el bien, tiempo. sí, sí, estamos Ustedes bien. saben que yo soy ahí eficiente en los recursos del tiempo. Mira, llegamos a esta etapa que yo me gusta mucho, es una herramienta, es algo que se ha utilizado, lo ha utilizado ya sea pymes, grandes empresas, y esto proviene de una universidad, que en realidad el design thinking se traduce en español como pensamiento de diseño. Y esto involucra desde la observación de lo que hemos conversado, desde la lluvia de ideas, de iterar. ¿Y qué quiere decir iterar? Es como volver a hacer algo y que en realidad lo que estamos haciendo como producto o servicio final venga con un feedback o una retroalimentación importante. Y eso, ¿qué nos permite cuando tenemos aplicado dentro de nuestro producto o servicio un feedback o retroalimentación? Es mayor probabilidad de éxito, que es lo que nosotros queremos hoy en día. Entonces, modo introducción, el design thinking, o como les dije, el pensamiento y diseño, es un enfoque centrado en el usuario, para la resolución de problemas y el desarrollo de productos y servicios, ¿ya? Y se basa en la colaboración, eso es lo que me gusta, en la creatividad y en experimentar. Y esto se centra finalmente en la comprensión profunda de las necesidades y deseos que tienen nuestros clientes o usuarios finales. Bueno, ahí tenían el mapa que estaba en inglés, pero ahora lo traducimos en español porque estamos en una clase en español. Entonces, ¿cuáles son los pasos básicos del Design Thinking? Si ustedes van a Google, van a poder averiguar muchas cosas que tiene el Design Thinking, pero hoy día le hicimos la bajada a lo más importante, a los pasos que a ustedes les podría interesar y que después, si obviamente les gusta más el Design Thinking, pueden averiguar los miles de métodos que implica también hacer un Design Thinking, ¿ya? Entonces, el primer paso es empatizar, ¿ya? Entonces, esto es finalmente entender a los usuarios, a los clientes finales, es nuestro cliente final. ¿Cuáles son sus necesidades y cuáles son sus deseos? Entonces, los emprendedores deben hablar con los clientes, deben observar su comportamiento y recopilar información sobre sus hábitos y necesidades. Dentro de esta etapa está el tema de observar. Por ejemplo, ser un cliente incógnito. Tengo una tienda, tengo mi impuesto en la feria, y en realidad, no sé, justo está alguien al lado que no soy yo el dueño, pero veo que alguien, una clienta, está ahí viendo los productos. Y yo me pongo al lado de esa clienta y me hago pasar por otro cliente y le pregunto, oye, qué lindo este producto, ¿te gustan? Sí, sí me gustan. No, no me gustan porque lo encuentro muy chico. Entonces, ahí son comentarios que en realidad los vamos anotando. O sea, no quiere decir que un cliente diga un comentario y nos vamos a quedar con uno. La gracia es ir registrando toda esta observación, todo lo que en realidad estamos como obteniendo de nuestros clientes, que en realidad nos va a dar información muy relevante. ¿Ya? Entonces, el primer paso de Design Thinking es observar, porque estamos pensando en realizar un producto y servicio. ¿Ya? Ojo con eso. El segundo es que vamos a definir un problema. Una vez que se han recopilado los datos de los usuarios finales, el siguiente paso es definir el problema que se está tratando de resolver. Los emprendedores hay que identificar estas necesidades y deseos del usuario y desarrollar una comprensión clara del problema. ¿Ya qué quiere decir eso? En el primer paso observamos, vimos necesidades, vimos que en nuestro barrio hay tales problemas, hay tanta necesidad, que nuestra comunidad tiene tantas falencias. Entonces tenemos
En la primera etapa observamos y tenemos un sinfín de información. En el segundo vamos a empezar como a resumir esta información. Vamos a ver cuál es la que se repite, cuál en realidad es la necesidad que podemos cubrir o cuál es la solución que nosotros podemos hacer. Y en realidad vamos a empezar a definir cuál es el problema que vamos a solucionar, dada a toda la información que recopilamos. Y ahora viene la parte de idear. Entonces, acá vamos a generar una gran cantidad de ideas creativas para abordar este problema. No hay límites en cuanto a la cantidad de ideas que se pueden generar y que se anima a los emprendedores a ser creativos y ser divergentes como sea posible. Ya, entonces pasamos el 1, observamos. El segundo dijimos, ya, nosotros estamos definiendo el problema y queremos abarcar esto. Ya, en el tercero, finalmente, que es la lluvia de ideas, ustedes mismos, ustedes solos, su familia, sus compañeros, le van a pedir ayuda a quien ustedes quieran, van a empezar lluvia de ideas. Por ejemplo, ustedes a un problema ya tienen una manera de solucionarlo, pero el vecino tiene otra, sus familiares tienen otra, entonces van a hacer una lluvia de ideas y estas las van a empezar las pueden, por ejemplo, hacer igual que la foto, empezar a anotar con papelitos y en definitiva van a tener una visualización amplia de todas las lluvias de ideas. Y, ¿qué es lo bueno de acá? Empezar a ver cuáles son las mejores, las pueden empezar a reflexionar, las pueden empezar a hacer como, a escoger cuáles de estas, entonces en definitiva van a encontrar la mejor idea dentro de todas para finalmente solucionar ese problema. Ya, entonces, después nos vamos a la siguiente etapa, que es prototipar. Finalmente, que una vez que se han generado una idea, los emprendedores deben seleccionar una o varias de ellas y crear un prototipo. Entonces, estos prototipos pueden ser tan simples o complejos como sea necesario y así se utilizan para probar y refinar la idea. Ya, entonces acá nosotros, por ejemplo, voy a tratar de pensar en algo sumamente rápido. Estamos decidiendo hacer una vela. Ya, entonces yo vi la necesidad por ejemplo, donde yo vivo en el condominio, que la gente le gusta vela, pero no venden vela en ningún lado. Ya, entonces después nos vamos. En realidad, en definitiva, como que voy a definir el problema. ¿Qué tipo de velas quiero vender? Así como tenía un sinfín de gente que necesitaba velas de diferentes formas, pero yo voy a definir este problema o necesidad en uno. Ya, entonces después voy a hacer una lluvia de ideas. Ayudémonos entre todos. ¿Qué tipo de velas vamos a hacer? Velas grandes, chicas, así un sinfín de ideas. Y ahora llegó el momento de prototipar. O sea, voy a hacer lo más parecido a un producto final. Y en realidad esto me va a servir para ver cuánto me demoro, experimentar, ver los costos, pero esto no va a ser el producto final, puede ser como quizás a la rápida, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahora toca testear, ¿ya? Este va a ser casi el último paso del Design Thinking, porque los emprendedores finalmente prueban y refinen el prototipo con los usuarios finales. Porque estos obtienen comentarios y se realizan mejoras para la solución final que se va a ajustar a las necesidades de los deseos y usuarios. ¿Qué quiere decir eso? Que es lo importante del Design Thinking, que nosotros ahora que tenemos nuestro prototipo, vamos a hacerle una encuesta, por ejemplo, a nuestra familia, a toda mi comunidad, al condominio, en relación a la vela que yo hice. Entonces ellos van a responder si funciona o no, qué se puede mejorar, si les surgieron preguntas o ideas respecto al prototipo que en realidad le estamos mostrando nosotros. Entonces tenemos información valiosa. ¿Por qué? Porque ahora vamos a repetir finalmente, por ejemplo, el prototipo, vamos a mejorar la vela, el producto o servicio que estábamos ofreciendo en relación a este feedback o retroalimentación que nos dio el cliente o los clientes o la gente que quiso participar. Por lo tanto, vamos a tener un mejor resultado. Lo importante dentro del pensamiento de diseño o design thinking que los pasos se pueden repetir las veces que quieran. ¿Por qué? Porque acá la gracia es ajustar o afinar de mejor manera el producto o servicio que se va a vender. Porque la gracia es lograr una probabilidad de éxito. Entonces, tenemos ideas, tenemos observación, tenemos iteración, que es finalmente ajustar el producto de la mejor manera para que el producto final sea el mejor. Y acá podemos visualizar este mapa del Design Thinking que comienza investigando, comienza a recoger. Hoy en día, por ejemplo, yo, Nicolás, quiero hacer un emprendimiento y voy a investigar. Voy a ver qué está en tendencia, voy a recoger información, voy a ver qué requieren las localidades, mi comuna a nivel nacional. Quiero hacer algo grande para Latinoamérica. Eso es la investigación y recoger la información.
Después voy a definir, porque claramente al momento de recopilar información voy a tener mucha y va a ser demasiado trabajo en realidad como considerar todo. Entonces voy a empezar a definir, voy a organizar, voy a analizar la información y voy a identificar las áreas de oportunidades que obviamente van en relación conmigo. Y después me voy a poner este reto. ¿Sabéis qué? De todas las cosas, ¿sabes qué? De todas las cosas que pude definir como problema, voy a hacer esto, porque en realidad esto es lo que yo quiero hacer y me lo voy a poner de reto. Y ahí viene el tema de la idea, de la lluvia de ideas, de dar respuestas. Finalmente, como esta lluvia de ideas es dar respuestas al reto que nosotros nos propusimos. Y finalmente empezamos a hacer el prototipo, que finalmente es como darle como vida a esta idea que en realidad nos propusimos solucionar con, ojalá, el mínimo de, el MPD, que se llama como el mínimo de cosas que nosotros utilizamos para hacer este producto o servicio final, o casi final. Ya entonces, después, a través de este como el usuario final, le hacemos una encuesta, hacemos este mapa para que nos responda de diferentes formas, qué surge dentro de todas sus preguntas, respuestas, ideas para mejorar este producto, y finalmente vamos a adaptar la solución dado a este feedback importante y retroalimentación que hicimos y que en realidad nos demoró bastante tiempo, porque el design thinking no es de un momento a otro. Así que no sé si les queda duda ahí, yo ahí voy a hacer mención a Has, que la Has tiene, yo sé que tú te puedes resumir este ejemplo perfecto en menos de un minuto. Sí, sí, que tengo un ejemplo de un caso, de un estudio que se hizo. Era una empresa farmacéutica que elaboró un nuevo medicamento pensado en adultos mayores. Entonces hicieron una prueba donde le dieron estos medicamentos a los adultos mayores, a un grupo, para ver los efectos, los resultados, y le dieron una retroalimentación sobre qué tal funcionaban las pastillas. Después de entregarle las pastillas y pasado un tiempo, cuando volvieron a reunirse con ellos, les preguntaron qué tal fue la experiencia, qué les había parecido las pastillas. Y los adultos mayores le comentaron que las pastillas eran muy buenas, que les servía para el malestar que estaban tratando, pero tenían un problema. Y es que no podían abrir los frascos de los medicamentos. Porque la gran mayoría tenía artritis y entonces le costaba girar la tapa del frasco para poder abrirlo y obtener el medicamento, entonces tenían que pedirle a alguien más. Y en base a ese comentario es que se creó este tipo de frasco que para abrir la tapa tienes que presionarla con la palma y después girarla o rotarla. Y es en base a ese experimento que fue pensando, aplicando el design thinking, que se llevó a este tipo de empaque, por decirlo así. Buenísimo. Yo creo que ese es un muy buen ejemplo y creo lo importante para que ustedes se lleven a través del Design Thinking y le hagamos una bajada a su emprendimiento. Es que ustedes hoy día ofrecen producto y servicio, pero si se están cuestionando que la gente no lo está comprando o que en realidad no le está gustando el servicio, hagan el Design Thinking. Investiguen un poquitito, vean estas oportunidades, pero en relación a lo que ustedes ya hacen. Podemos quizás comenzar de la etapa de idear, que la gente les dé lluvia de ideas en relación a lo que ustedes quieren ofrecer. Ya, entonces, en definitiva, ustedes agarran todas estas lluvias de ideas y pueden hacer el producto que ustedes hacen iterado. ¿Qué quiere decir? Con algunas mejoras. Entonces, se lo muestran a estas mismas personas y a estas personas ustedes le hacen una encuesta de este mapa de 4 preguntas y les va a decir comentarios, feedback. Y estas personas en realidad ustedes pueden ver un denominador común que se puede haber reflejado en las respuestas de estos usuarios, que en definitiva va a ser muy importante y que ustedes van a poder aplicarlo en este nuevo producto mejorado, innovador, y que en realidad va a ser reflejado en buenas ventas para ustedes y en un producto o servicio mucho mejor en relación a cómo estaba antes.